de Liberación Nacional, ALN, lo apresaron y duró 5 años en la cárcel, entre los años 72 y 77, donde lo torturaron. Yo tuve un amigo ese mismo periodo, Marcos Arriba, Pablo Freire, que fue detenido más o menos en esos años y también torturado. Cuando usted finalmente lo libera, comienza a trabajar como organizador de los sindicatos de trabajadores sociales y en el 1977 como cofundador del Partido de los miembros de su junta directiva. Como tal, fue secretario de Cultura del Distrito Federal en el 2003 y en el 2011 vuelve el comando de la Secretaría de Cultura en el Distrito Federal del Partido de los Trabajadores. El caso del gobierno. Usted ha recibido varios honoris causas, entre ellos el de la Universidad Católica de Brasilia en el 2014 y también de la Universidad de Tocantins. Yo estuve leyendo su poema que en algún momento, si usted me autoriza, me encantaría traducir, porque te ponen de ejemplo en su biografía. Me parece una de esas traducciones de internet que no hace justicia. Bueno, Poema del Pueblo de la Noche, es el que yo he leído, o la mención Casa de las Américas en el 75. Misa de la Tierra Sin Males, que son misas que usted trabaja los textos, pero con música. Me encantaría escuchar. Música de los fondos, Ágora de Rebelión, la invención del fuego, ira de Dios, la palabra contra la pared. Eso son poemas que menciona dentro de vasta producción, la cual lo ha proyectado que lo ha dado a conocer como el poeta que es, como el activista cultural que es. Bienvenido a este conversatorio. Y aquí estamos todos esperanzados y convencidos de que será el próximo presidente de Grecia. Un abrazo. Maribel, ahora si usted le doy la palabra, señor. ¿Qué me decías, Chiqui? Chiqui, ¿qué me decías? Te abre la imagen, te abre ahí la imagen. Te abre la imagen, que ya la tiene cortada. La tiene conectada. Ella, no eres tú. No entiendo qué es lo que Bueno, pasa. ahí está. Estás en el uso de la palabra, Mari. Yo. Pero yo tenía una llamada. ¿Qué tú me decías, Chiqui? Que ahora quisiera que el poeta Hamilton nos dividiera la palabra. El camarada Hamilton. Exactamente. Sí. Adelante, camarada. No lo escuchamos, Maribel. Él tiene que pensar. Tiene el audio bloqueado, Hamilton. Espera, déjame abrírselo yo. Señor Hamilton, disculpe usted la inexperiencia mexicana en el manejo. Maribel, él no tocar tiene el micrófono, tocar el microfonito.
Si en la computadora con el cursor y si no con los dedos para que se le quite el tachado. Lo El estoy micrófono. haciendo. Ve a ver si puede de ahí. Qué cosa esta, ¿eh? Tú no puedes hacerlo, Antonia. Tú me pusiste administradora a mí totalmente. Eres tú la que puede hacerlo de ahí, pero Ay, papá. ya lo abrió, Ya. ya lo abrió, sí. Bien, quiero agradecer a las compañeras y compañeros por la invitación y Lo estás viendo, ¿no? decir que es una alegría poder participar de esta charla, de este diálogo con ustedes en un momento tan trascendente para nuestro país y seguramente para toda Latinoamérica. Yo soy hijo de campesinos del norte del Brasil, una región que nosotros llamamos acá de Cerrado, que es una sabana con una vegetación muy peculiar y donde se ubican los grandes ríos que alimentan desde la orilla derecha del Amazonas. Yo soy el séptimo de mi familia y he sido un militante desde muy joven con una participación en la resistencia a la dictadura. Tengo varias personas, escúcheme, con los micrófonos abiertos. Los micrófonos están abiertos, es mejor apagarlo. Ciérrenlo, por favor, todo el que Por tenga favor. su micrófono abierto, que eso interrumpe mucho. Puede continuar. ¿Sí? Gracias. Entonces, yo vengo de una militancia en la resistencia al régimen militar de 84 de 1964 hasta 1988. Por lo tanto, yo vengo de la generación que precedió la fundación del Partido de los Trabajadores. Estábamos nosotros en el 10 de febrero de 1980 en un momento de reencuentro de las izquierdas con el nuevo movimiento obrero del país, de un nuevo líder que emergió desde las grandes plantas industriales del país en la región del ABC, en el estado de São Paulo, donde se concentraban la industria automovilística, como llamamos acá en Brasil. Bueno, la experiencia del Partido de los Trabajadores agrega una convergencia
de distintas vertientes de las izquierdas que habían salido de la cárcel, que regresaron del exilio en 1979 con la amnistía, con la participación de los movimientos populares de las regiones más pobres de las grandes ciudades brasileñas y convocada por el movimiento obrero la intelectualidad de la izquierda del país que estaba en la resistencia dentro de las universidades. Entonces, ese momento es un momento que abre un nuevo ciclo de desarrollo del movimiento popular ahora bajo el liderazgo de Lula, que es la expresión mayor de las luchas de los obreros, pero no solamente, porque el movimiento obrero en Brasil en aquel momento fue capaz de agregar los movimientos populares de las periferias de la ciudad y el movimiento campesino más importante en las regiones del nordeste, del sur del país y los movimientos de una categoría de trabajadores que son pequeños propietarios, pero no regulares, de tierra en la región centro-oeste y norte del país. Bueno, este es, digamos, el perfil más sintético de lo que sea el Partido de los Trabajadores. En Brasil, ese momento es un momento de construcción de institucionalidades. Es el momento de creación de la Central Única de los Trabajadores y del movimiento de los trabajadores sin tierra, que son dos fuertes movimientos que se constituyen en 1983 y en 1985 y que van a trabajar en la organización en distintas regiones del país para levantar banderas, sea de la reforma agraria, sea la democratización del país. La experiencia del PT es una experiencia que podríamos decir, definirla como en los marcos de un organismo que se autodefine como un partido sin explotados y sin explotadores. Nosotros firmábamos en los documentos iniciales del partido que buscábamos una sociedad brasileña sin explotados y sin explotadores. El perfil del partido va cambiando para una perspectiva de lucha en la institucionalidad. El PT ha sido fundado en 1980 y en 1982 participó
del primer proceso electoral. Bueno, hubo un avance importante de una década de luchas, de organización en los movimientos, en la calle, en la lucha sindical y en la institucionalidad, en las alcaldías, en los gobiernos de Estado, hasta que en 2002, 22 años después de su fundación, el Partido de los Trabajadores alcanza el gobierno central bajo el liderazgo de Lula, que es la referencia más importante de los trabajadores del país. Ese proceso resultaría en una transformación importante, sobre todo en dos aspectos. Primero, un proyecto de inclusión social en una de las sociedades más desiguales del mundo, heredera de 300 años de esclavitud. Y dos, se alargó la participación popular por medio de conferencias de distintos temas, la cuestión ambiental, la cuestión de la reforma urbana, de la reforma agraria, un conjunto de conferencias que han movilizado multitudes de trabajadores en una experiencia inédita en la historia del país. Bueno, ese proceso afirmó un perfil que es extremadamente importante para entendernos lo que se siguió después de los gobiernos del PT, del presidente Lula y de la presidenta Dilma, que ha sido la afirmación de una política externa independiente, autónoma, afirmativa, como decimos aquí, una política externa activa y altiva. La altivez, que en general no ha sido una marca de nuestras políticas externas, pese que nosotros construimos a lo largo de 2 siglos una política externa muy profesional. Nuestra Cancillería, el Itamaraty, se afirmó como una Cancillería de gran calidad profesional, pragmática. Bueno, y ahora es necesario que yo pueda les dar un contexto de la reacción de las élites brasileñas a esa experiencia de gobierno. Nosotros elegimos por 4 veces consecutivas
el presidente Lula por 2 veces y la presidenta Dilma por 2 veces. Y estábamos en un momento de afirmación de una perspectiva de mayor alcance, una perspectiva que se establecía en términos de largo plazo. En aquel momento hubo un hecho de trascendental importancia que ha sido el encuentro en las aguas territoriales de Brasil de inmensos yacimientos de petróleo. Eso es un hecho decisivo para que podamos entender los sucesos que se siguieron desde 2013, ya en el segundo mandato de la presidenta Dilma. Hubo una reacción brutal en 2 dimensiones. Los intereses de las grandes empresas de petróleo, sobre todo las empresas de Estados Unidos, articularon una ofensiva para buscar el control de la renta petróleo, que para nuestro proyecto de desarrollo era absolutamente fundamental como fuente de financiación de nuestro desarrollo autónomo. Y al lado de esas empresas de petróleo, una burguesía asociada que en Brasil tradicionalmente está asociada desde el final de la Segunda Guerra a los intereses de Estados Unidos. Nosotros no tenemos una burguesía brasileña con proyecto nacional. Nunca tuvimos. Es una burguesía que cumplió su papel de afirmarse como liderazgo de la nación. Estuvo siempre atrelada a los intereses de esas grandes empresas de petróleo y en otras áreas de la economía brasileña. Nosotros tenemos una presencia muy fuerte de investimentos alemanes, de investimentos japoneses, más recientemente de investimentos chinos, de investimentos franceses. Entonces, el país no consiguió, sus élites no consiguieron superar un estatus de neocolonia. Entonces, la nación brasileña no concluyó su proceso de maturación, de desarrollo de su perfil propio con intereses propios.
Después de 4 elecciones consecutivas con Lula y Dilma, el PT fue blanco de un golpe de Estado en 2016, con la deposición de la presidenta electa Dilma Rousseff. Pero ese golpe ha sido insuficiente para detener el avance de las conquistas que habíamos, los movimientos populares, los partidos de izquierda, obtenido en el proceso desde 2002. En realidad, un círculo largo desde las grandes movilizaciones y huelgas de 1978. Entonces fueron 2 décadas de lucha y 4 mandatos presidenciales. Entonces, era necesario remover Lula de la contienda, de la disputa presidencial en 2008. Ay. Parece que tiene algún problema. Tuve un problema acá. Un momento, por favor. Voy a desligar y ligar nuevamente. Entonces, ¿me oyen bien? ¿Ahora? Se oye Se escucha perfectamente. bien, se escucha bien y se ve bien. Bueno, entonces, era necesario remover Lula de la disputa, de la batalla electoral de 2018. Entonces, Lula fue blanco de una masacre, de la destrucción absoluta. Es un caso típico de asesinato de imagen. Pero no ha sido todavía fácil para las élites alcanzar su objetivo, que era afastar Lula y abrir camino para legitimar por el voto una opción de derecha con Lula encarcelado. Pero Lula resistió y mantuvo su postulación hasta algo como 3 semanas antes del pleito. Entonces la justicia, el Estado, el aparato judicial brasileño, ilegalmente lo impidió que fuera a las urnas. Entonces Lula presentó la postulación de su vice.
el profesor exministro de la Educación, Fernando Haddad. Un nuevo perfil de líder producido a lo largo de los años por el Partido de los Trabajadores. Ahí, en 3 semanas, Haddad consiguió algo como 57 millones de votos. Y la derecha tradicional fue ¿cómo decir? Se puso bajo el liderazgo de la extrema derecha. Entonces pasamos a vivir en Brasil un claro perfil en que el proyecto neoliberal para imponer su agenda se puso bajo la lideranza de la extrema derecha. Entonces, el neoliberalismo se socorrió del neofascismo para imponer su agenda. Y tuvimos la sucesión de desastres que vivimos a lo largo de los últimos 4 años. Bueno, nosotros ahora en esos días, una semana más, nos aproximamos del desfecho, del desarrollo más, de la conclusión de un proceso electoral ahora en 22, inédito en la vida de Brasil. Por primera vez, el país está puesto diante del reto de escoger entre el neofascismo y la democracia. Y ahora es fundamental que los sectores democráticos vengan a apoyar la postulación de Lula, que ha conducido una campaña extraordinariamente difícil, fuera de nuestra tradición de disputa electoral en los últimos 40 años. Teniendo en manos un proyecto, un programa que es en rigor la reconstrucción nacional después de un gobierno de liquidación nacional. Para eso es necesario, y es lo que dice en nuestro discurso, el discurso del compañero Lula, ¿cuáles son los objetivos? En primer lugar, recuperar el control de la renta petróleo como un factor fundamental para impulsar un desarrollo de largo plazo para el Brasil. 2, retomar el proceso de participación popular, porque hoy Brasil es un país sitiado por el miedo.
Pero nuestra gente, nuestro pueblo, nos enseña a todos nosotros, en particular a las izquierdas, que carga consigo una comprensión de que es indispensable recuperar la arquitectura interrumpida con la ruptura del golpe de Estado de 2016. Y retomar las políticas de defensa del vastísimo patrimonio ambiental del país, detener la invasión de los territorios indígenas, quilombolas, de los quilombos, de los negros esclavizados en Brasil que huían de las grandes plantaciones. A lo largo de 300 años hubo siempre una resistencia de los negros esclavizados que fueran transportados por el Atlántico para alimentar con su trabajo la construcción de la mineración de Brasil, de la cultura de la caña de azúcar, del café, entonces de la construcción de la economía brasileña. Pero es necesario que ese gobierno que busca retomar el proceso interrumpido en 16 enfrente el reto de recuperar los derechos del mundo del trabajo, los derechos trabajistas. La política de jubilación que ha sido desde 16 una política regresiva salvaje que va a reproducir en Brasil lo que ocurrió en Chile con la constitución de Pinochet. Y algo que me parece importante decir a ustedes, compañeras y compañeros, que es el gobierno neoliberal y neofascista produjo una destrucción sistemática de las políticas educacionales, de las universidades, por un entendimiento que la extrema derecha incorporó de la perspectiva trumpista, que es la perspectiva de la llamada guerra cultural. Imaginen ustedes que el nombre de Paulo Freire hoy es un nombre abolido en las instancias gubernamentales en Brasil. Es algo surreal, inimaginable. Bueno, yo concluyo. Quiero contar algo que es cómo entiendo yo el impacto de la elección de Lula en este octubre. En primer lugar, retomar la perspectiva
del destino común de América Latina y Caribe. Retomar las acciones conjuntas con México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, Cuba, República Dominicana, en fin, Chile, porque para nosotros no hay posibilidad de un desarrollo de Brasil individualmente. Nosotros estamos condenados a marchar común por nuestra liberación. No hay posibilidad otra. Y comprendemos que si el papel del actual gobierno neoliberal y neofascista ha sido un gobierno de liquidación nacional, el gobierno que sí seguirá, el gobierno Lula, será necesariamente un gobierno de transición para una nueva etapa de reconstrucción nacional. Lula construyó una alianza vasta que busca agregar para enfrentar el neofascismo fuerzas desde la izquierda más de perfil más definido hasta los socialdemócratas, el centro y segmentos de la derecha convencional que se desprendió de la extrema derecha con el desastre del gobierno de este señor, que yo no pronuncio el nombre para no herir los oídos más sensibles. Para tanto, es necesario un proyecto de reindustrialización, generación de empleo, de trabajo. El combate al hambre, porque el país volvió a los padrones inaceptables que se encuentra hoy en el mapa del hambre de la ONU, de donde habíamos nosotros nos despedido con los gobiernos populares. La cuestión de la sostenibilidad ambiental y el debate sobre la cuestión climática, con las responsabilidades que ese país mantiene con su patrimonio ambiental, que es de fundamental importancia para la cuestión climática en el continente, en el mundo. Y la consolidación de la participación popular, de la participación democrática en otros padrones, más allá de nuestras conquistas en los gobiernos anteriores, que fueron importantes pero sabidamente insuficientes
para el enfrentamiento de clase en una sociedad compleja como la sociedad brasileña. En síntesis, compañeras y compañeros, Brasil, dentro de una semana, en el 2 de octubre, estará delante de un reto. La democracia o el aprofundamiento del modelo neoliberal y neofascista que tuvimos en estos 4 años. Eso es, en resumen, lo que tenía a decirles en ese momento para una reflexión nuestra acerca de los desafíos, de los retos de nuestro continente. Gracias. Ok. Bueno, muito obrigada, muito obrigado, Hamilton, poeta Hamilton, compañero. Brillantísima la exposición suya. No sé, yo no, personalmente desconocía el componente de lo del petróleo y el papel que jugó en todo este proceso. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas, pero yo quería, aprovechando mi papel de moderadora, hacerle una pregunta que nos preocupa a todos y a todas en el continente y en el Caribe. ¿Están ustedes preparados para enfrentar la contrarreacción del neofascismo en caso de que ustedes se ganen las elecciones? El sabotaje, el fraude, la violencia. Eso es algo que nos tiene muy preocupados a todos y a todas. Bueno, ese es tal vez el principal motivo de preocupación inmediato, porque la elevación de la violencia política en esta campaña electoral no tiene padrón de comparación en los pleitos anteriores. Nuestras estructuras en el movimiento popular son frágiles y no nos es permitido subestimar el ánimo, la disposición para la violencia de los neofascistas. Tuvimos en esta campaña eventos trágicos de asesinatos de militantes del PT a lo largo de la campaña. Nosotros estamos trabajando en una perspectiva de ampliar, alargar la movilización popular, que no es una tarea fácil en este país, porque nuestras organizaciones fueron destrozadas a lo largo de los últimos 4 años.
en rigor desde 16, cuando el gobierno golpista inició una ofensiva contra las organizaciones sindicales. Entonces, usted me pregunta si estamos nosotros preparados. Yo creo que nuestra preparación tenemos conciencia, pero no tenemos todavía los instrumentos adecuados para una efectiva reacción. Por lo tanto, es necesario, y estamos trabajando para eso, para vencer las elecciones en la primera vuelta, en el día 2 de octubre, porque llegaríamos al gobierno con una autoridad moral, política, social mayor, porque si marchamos a una segunda vuelta contra el neofascismo, seguramente tendremos mayores dificultades. Es lo que puedo decir. Muito obrigada. Ahora, si hay alguna pregunta, tenemos espacio para 5 preguntas. Cáfaro, por favor, abre tu micrófono. Cáfaro. Ya está. Ok. Bueno, la inquietud que tenía Chiqui acaba de ser contestada por el compañero de Brasil, era esa. O sea, si estaba Brasil preparado para hacerle frente a esa embestida que seguramente se pretende hacer contra el triunfo de Lula. Esa era mi inquietud que tenía. Gracias, Cáfaro. ¿Hay alguna otra pregunta? Alienta las preguntas. A ver. Dentro de los compañeros y compañeras que están participando, ¿hay alguna otra Colón pregunta? tiene la mano levantada. Colón, por favor. Sí. Yo le puedo decir quién es, levanta la mano. Ok, Colón, por favor. Sí, Manuel Colón, de Fuerza de la Revolución de República Dominicana. Queríamos preguntarle al compañero si en el programa de Lula se contempla la continuidad de la participación de Brasil en el grupo BRICS y las posibilidades que él ve de fortalecimiento del grupo BRICS con la incorporación posible de otros países de América Latina. Esa es la pregunta. Bueno, empiezo con la cuestión que Cáfaro levantó. Yo quería decirle, antes de comentar la cuestión de BRICS, que Brasil seguramente vivirá un largo periodo de inestabilidad política, porque la fuerza de los neofascistas, de la extrema derecha, que se armó en Brasil, es importante que ese registro. En Brasil hay áreas en que el Estado brasilero no controla, son áreas controladas por el crimen organizado. Y el crimen organizado mantuvo a lo largo de los 4 años estrechas relaciones con el gobierno que ahora nosotros esperamos se encerra en diciembre. Bueno,
sobre la cuestión de la importancia del BRICS en la política de un probable gobierno Lula. Es incuestionable, ha sido afirmado a lo largo de la campaña nuestro interés y nuestro compromiso con esta iniciativa por un mundo unipolar, contra un mundo unipolar, y la afirmación de alternativas de desarrollo del sur global en que Brasil ha cumplido un rol extremadamente importante desde su raíz. Entonces, para nosotros es fundamental, como dijo anteriormente, que nosotros comprendemos la posibilidad de desarrollo de nuestro país en el marco del desarrollo común de Latinoamérica. Entonces es fundamental que busquemos la incorporación de otras naciones, de otras economías hermanas en iniciativas como esa del BRICS, que pueden producir una perspectiva de ampliar las posibilidades de un mundo unipolar. Muito obrigada. Luis Manuel Durán. Bien, soy del movimiento Mocano, de solidaridad con los pueblos. Mi gran preocupación y mi pregunta viene, ¿se encuentra en este momento el sistema que está apoyando Lula con un sistema programado ideológico sostenible que mantenga la sostenibilidad en los movimientos progresistas, como lo hizo Chávez, que se amarró de una manera tal que con Cuba y los demás países, que el imperialismo no ha podido desenmascarar y eliminar este movimiento. Para mí, Brasil cometió algunos errores que no amarró al sistema de los latinoamericanos ya comprobado que han tenido movimientos como el de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y dejó caerse en el sistema atacante del imperialismo, del neoliberalismo. Perdón, Luis Manuel, es una pregunta que queremos que usted le haga al señor Hamilton. Por Sí, favor. mi pregunta es, ¿se sienten seguros en este momento de coger estos próximos 4 años para instalar ese sistema que nos asegure a los demás países que nosotros no vamos a caer de nuevo? Siendo Brasil el país más grande de los latinoamericanos. Muy bien, señor Hamilton. Sí. Bueno, empiezo diciendo que seguro cometemos errores, como todos. Todas las experiencias humanas. Es importante todavía que entendamos
que la sociedad brasileña es una sociedad muy compleja. Y la trayectoria que cumplió ese partido, el Partido de los Trabajadores, es su líder, hizo una opción por establecer una perspectiva dentro de la institucionalidad y buscar alargar las posibilidades de participación popular en un proyecto de largo plazo. Las izquierdas brasileñas desde los años 70, final de los 70, han librado una experiencia de creación y construcción de institucionalidades y no de ruptura. Esto es un elemento fundamental para que no hagamos ilusiones de que habrá en un gobierno ahora, después de una derrota estratégica que hubo con el golpe de 2016 y con el encarcelamiento de Lula en 18, nosotros sufrimos un retroceso de siglo. Nosotros no vamos ahora a retornar y retomar el desarrollo que ocurrió en el país hasta 2016 en muchos campos. Nosotros retrocedemos hasta el principio de los siglos. La legislación trabajista de Brasil hoy es peor que la legislación de los años 40. Hubo una operación contra un proyecto democrático y popular en ese país que ha sido seguramente implementado para responder a intereses de esa élite en Brasil, pero asociada a intereses de las grandes empresas imperialistas que fuimos empurrados para atrás. Y por eso insisto en decir que no hagamos ilusiones sobre grandes avances en los próximos 4 años, porque será un gobierno de transición para una nueva perspectiva de un gobierno popular, democrático, asentado sobre la soberanía nacional. Esta es la perspectiva. Es modesta, pero es real. Y es fundamental que no hagamos ilusiones al respecto. Muito obrigada, Hamilton. Flávia Rodríguez. Buenas noches. Empiezo hablando que mi portuñol es muy malo, entonces si no me comprende, recorro a Maribel y a Freddy para que puedan hacer una mejor traducción. Gostaria de saudar a Chiqui y a Maribel por la iniciativa, es muy buena, necesitamos hablar de nuestros problemas y de nuestros sueños. Entonces, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este momento que vivimos acá en Brasil, después de 4 años de convívio direto com o fascismo.
Hoy nosotros ya podemos salir en las calles usando nuestra cor, vermelho, usando la gorra de nuestro presidente, que esperamos que en 9 días, que en 2 de octubre, possamos dizer com todas as letras: Luiz Inácio Lula da Silva, el operário, um trabalhador, vuelve a la presidencia del Brasil por la tercera vez, con una importancia para los trabajadores y trabajadoras, para las personas que en este momento sufren mucho en nuestro país. Entonces, Maribel, gostaria de uma sugerência que possamos fazer um grupo para celebrar em 2 de outubro e nos ajudarmos mutuamente em la construção desse período de transição, como muito bem falou mi eterno compañero de luta e de sonhos, Pedro. Entonces, no me permito pensar que el fascismo continuará acá, pero es una posibilidad. Entonces, que nuestro grupo esté a las órdenes para fortalecer nuestra lucha y también divulgar lo que se pasa acá. Yo soy una militante del Partido de Trabajadores, eu sou uma militante de direitos humanos, assim como lutamos acá, fortalecendo os que necessitam de nós outros, também necessitamos do apoio de todos nossos companheiros de América Latina. Então, Maribel, que pensem que podemos fazer juntos para celebrar o 2 de outubro e também para lutar um pouco mais, se assim for necessário. Muitas graças. Muito obrigada, Milton, meu eterno companheiro de luta e de sonhos, que nos inspira e que nos faz lutar. Muitas graças e hasta la vitória. Muito obrigada, Flávia. Maribel me sugirió que les recomendara que en los próximos 10 días todos y todas los que puedan, las que puedan, poner en sus redes pequeños mensajes de 1 minuto máximo, expresando la solidaridad dominicana con la campaña de Lula da Silva, que lo hagamos, que si podemos hacer pequeños videos, que lo hagamos y que se los remitamos a Maribel para ella colocarlas en las redes y en Telesur. Hamilton, antes de despedirnos, nosotros queríamos que si usted tiene alguna recomendación que hacernos como dominicanos y dominicanas sobre acciones que podemos realizar o podríamos realizar para apoyarlos a ustedes, que usted nos haga las sugerencias ahora. Bueno, compañeras y compañeros, lo que es posible hacer en términos objetivos es esa sugerencia que Maribel ya presentó, que estamos a una semana de la primera vuelta acá. Y es indispensable que ustedes busquen establecer en sus contactos, en particular con las mujeres. Los neofascistas en Brasil expresan su desprecio y su odio por las mujeres, y ellas están hoy en su mayoría, más de 50% de las mujeres brasileñas que fueron entrevistadas en las encuestas electorales, establece una clara rejección al candidato neofascista. Entonces, fortalecer
establecer, mantener contacto, sobre todo con ellas, es una acción fundamental. Y establecer también una perspectiva de mantener grupos, porque necesitaremos después del proceso electoral de vuestra solidaridad. Un mensaje formidable. ¿Y lo necesitarán en qué? Sobre todo en la denuncia. Nosotros tenemos una parte de nuestras tareas, que es informarlos adecuadamente para que ustedes puedan ampliar las denuncias del que vendrá, de la violencia, de la contestación de los resultados de las urnas, del pleito electoral. Muito obrigada, Hamilton. El compañero Donald Sayan. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Donald Sayan y soy del Frente Amplio. La pregunta es simple y sencilla. Como para nosotros, y se entiende así, el próximo presidente para estas nuevas elecciones va a ser Lula, y con tanto el PT va el partido ganador, atendiendo a las experiencias que estando en el poder, ¿qué cosa o qué aspecto cambiaría con relación a cuando estaba en el poder? ¿Y qué haría ahora de nuevo para mantenerse cuando coja de nuevo el poder? ¿Qué cosa rechazaría y qué cosa nueva haría para mantenerse en el poder de nuevo? Donar, pienso que nosotros estamos encuadrados por factores extremadamente limitadores de nuestras posibilidades. La amplitud del frente que apoya a Lula incluye sectores nítidamente conservadores, pero para buscar dos cuestiones que será seguramente cambiarán en el sentido de un avance. En primer lugar, el tema permanente de Lula, el combate al hambre, que es hoy una tragedia en el país. Tenemos hoy en Brasil una población que equivale a la población de muchos países latinoamericanos que están en situación de vulnerabilidad alimentaria. Dos, eso significa que el gobierno tendrá que aportar crédito para la producción de la agricultura familiar que responde por las necesidades alimentarias del pueblo brasileño en su mayor porcentaje. Dos, la cuestión de la afirmación democrática. Será necesaria una movilización permanente como factor indispensable para la consolidación del gobierno. Tres, la cuestión climática ambiental, porque eso es un factor fundamental para la economía brasileña. La economía brasileña hoy, mira, responde por el PIB nacional. El agro responde por 40%. O sea, nosotros nos convertimos
nuevamente en una economía agrario exportadora. Y la industria, que ya respondió en algunos momentos, incluso en el gobierno nuestro del PT, por algo como 30-32%, hoy responde por menos de 10% del PIB, o que es una tragedia si consideramos que es la industria que produce, que abre posibilidades de empleo. Entonces, esos son factores indispensables para el próximo periodo. Y una última consideración es la cuestión cultural. Esa batalla que la extrema derecha entendió antes de las izquierdas y elaboró un proyecto de lucha, la llamada guerra cultural, es necesario, más allá de aquel que Lula ha anunciado, la recreación del Ministerio de Cultura, por ejemplo, no es suficiente. Es necesario, es indispensable la reconstrucción de la educación, del Ministerio de Educación en Brasil, como factor fundamental para retomar el desarrollo del país con calidad, para que sea posible la nación ponerse en sintonía con la contemporaneidad del mundo. Muito obrigada, Hamilton. Cuando te escuchamos, nos parece que estás hablando de República Dominicana. Paso a Maribel. Paso a Maribel y antes de pasarte agradecer a Maribel esta iniciativa que esperamos que se repita, porque no solamente es lo informativo, es lo que orienta y nos orienta con respecto a nuestros propios procesos nacionales. Maribel. Maribel. Sí. La profesora María Hortensia está pidiendo la palabra. Como ella casi nunca habla, yo se la voy a ceder y voy a hablar después de ella. Ok. Si usted me permite, moderadora. Claro que sí, es que no aparece su manita en la página. María Hortensia, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Lula presidente. Y en ese gobierno de transición hacia adelante, nosotros latinoamericanos entendemos un abono a nuestro proceso de Lula presidente. Y mi pregunta es, ¿cómo se plantea la educación, el proceso de educación, teniendo que enfrentar lo que ha sido este tiempo de desgobierno y de gobierno en perspectiva neoliberal? ¿Cómo se plantea el nuevo gobierno de Lula enfrentar la educación pública? Que nos preocupa lo que pasa aquí respecto de la educación pública. Su opinión sobre la educación pública en perspectiva de este nuevo gobierno de Lula presidente. María, nosotros estamos delante de un reto gigantesco, porque en Brasil, más allá
de la privatización de la educación y de la retirada de los presupuestos para la educación pública. Tenemos que enfrentar algo más, que es lo que se llama aquí en esta gran colonia homeschool, que es un crimen contra la propia civilización y el carácter del proyecto neofascista, que es de incorporar en la cultura del país una visión de mundo clerical, como si fuera el deseo de segmentos importantes de la sociedad, de grandes empresas, como llamamos acá, empresas de la fe, de los evangélicos pentecostales, que buscan destruir el carácter laico del Estado. Entonces, la afirmación de la educación pública con calidad universal es el objetivo. Y es fundamental que busquemos recuperar las experiencias anteriores que sí fueran bien sucedidas bajo la conducción de Fernando Haddad cuando estuvo en el Ministerio de Educación. Entonces, ese es un reto fundamental para definir las posibilidades de un proyecto de largo plazo para los sectores populares a lo largo del gobierno Lula y después de encerrar ese gobierno que yo definí como un gobierno de transición. Muito obrigada, Hamilton. Maribel. Sí, bueno, extraordinario. Me quedo con un gran aprendizaje y con muchísimas tareas. Quise tomar la palabra para retomar a Flavia y un poco también aclarar de que esta actividad es de iniciativa de Agenda Solidaridad, la Confederación Nacional de Unidad Sindical CENUS, la Articulación Nacional Campesina, el Movimiento de Campesinos Trabajadores, las Comunidades Unidas, la Fuerza Bochista, el Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Agenda Solidaridad, que ya lo había dicho, Partido Comunista del Trabajo, la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, el Frente Amplio, el Movimiento Popular Dominicano, la CLO Caribe, la APC, Capítulo República Dominicana y otras organizaciones que no le dio tiempo con la premura de la convocatoria, pero han estado ahí apoyando. Cuando Lula estuvo preso, aquí se hizo una importante reunión que Chiqui participó, Fidelio, don Iván, Pedro, se hizo en la biblioteca Pedro Enrique Ureña y la dirigió el Gordo Oviedo. De ahí surgió un grupo y muchísimas ideas de constituir un organismo de solidaridad con Brasil. Y estamos ahí un poco en el grupo compartiendo informaciones, pero pienso que es importante retomar la idea que plantea Flavia y que plantea Hamilton de la necesidad de la solidaridad, de que se estrechen puentes entre ambas naciones, pero de una manera continua. De una u otra manera nosotros estamos ligados con
con el foro de Sao Paulo, hay mucho ánimo, ahí están los compañeros de Moca que me estuvieron llamando que querían ir a participar en la realización del foro de Sao Paulo, que se estaba conversando sobre eso, pero es necesario más una solidaridad más llevadera, más continua. Entonces, le voy a sugerir que primero anoten mi teléfono, que puedo servirle de enlace para retomar esa propuesta que hace Flavia, de que conformemos primero el grupo WhatsApp y después escojamos entre todos y todas un día para reunirnos más adelante. A Hamilton creo que ya le hemos hecho muchas preguntas y a mí me gustaría saber en el escenario de que haya una segunda vuelta. Por ejemplo, ahí tenemos los 6 o los 7 puntos que tiene Ciro Gómez. ¿Hay posibilidades de negociar con él, de que él pueda ceder o él se va a ir con el innombrable? ¿Cuál es el escenario que ustedes están viendo en una posible segunda vuelta, muy a pesar de que Lula tiene 16 puntos porcentuales ahora mismo por encima y que en estos días se sabe que se van a sumar más votos? Y muchísimas gracias por atender esta solidaridad, ya Chiqui se lo ha expresado. Bueno, ha sido una alegría poder dialogar con ustedes. Me parece que hay un impulso, una fuerza social que en estos últimos días, independientemente de los resultados de la primera vuelta, van estableciendo un alargamiento de la ventaja de Lula para la segunda vuelta, caso venga a ocurrir. Los propios partidos que hoy mantienen algo como 12 puntos percentuales están en proceso de decisión frente a la postulación de Lula. Entonces, hay algo en juego que es el PDT, el Partido Democrático Trabajista de Ciro Gómez, una parte importante de los militantes y dirigentes históricos de este partido que ha sido tradicionalmente aliado de Lula y del PT, llegan en estos últimos días a pronunciarse públicamente en favor de la postulación de Lula. La postulación de Simone Tebet, que es una mujer conservadora del PMDB, igualmente el PMDB está cindido, hay una fracción importante en diferentes regiones del país, particularmente en el Nordeste, que ya están estableciendo ya públicamente su posición de somar con la postulación de Lula. En resumen, independientemente de la primera vuelta, tenemos una margen significativa de algo como 15 puntos percentuales en las encuestas para la segunda vuelta. La cuestión es cómo la extrema derecha movilizará sus fuerzas e incluso las milicias armadas para esa segunda vuelta. Eso, bueno, la vida dirá. Pero no se pueden dejar ustedes, como decimos en República Dominicana,
sorprender friendo batata. Es decir, tenemos siempre las fuerzas progresistas, la tragedia de que nunca estamos preparados para ese tipo de bestialidad. Como no la practicamos, ni nos las podemos imaginar. Pero ellos no vacilan en ningún momento en embestir, en asesinar en masa. Y eso es lo que nos preocupa. De hecho, debo confesarle que cuando fueron a buscar preso a Lula, yo esperaba 1 millón de trabajadores alrededor de la casa de Lula impidiendo que se lo llevaran. Y es algo que me marcó mucho. Es decir, cuando el movimiento popular va a aprender a tomar precauciones para que este tipo de bestialidad no los sorprenda. Eso porque nunca estamos preparados. Nosotros hemos pasado por periodos de exterminio que usted conoce. Después de durante la dictadura de Trujillo, después de la guerra de abril, en los 12 años de Balaguer, nos mataron 10.000 jóvenes, la crema innata del pensamiento dominicano y de la acción. Y entonces usted coge el mapa de América Latina y es siempre así. Entonces eso es lo que nos tiene a nosotros angustiados con respecto a las elecciones en Brasil, para serles sincera. Yo tengo acuerdo con su reflexión y pienso que lo más importante, la más importante lección que tenemos que extraer del momento del 7 de abril, cuando ha sido sacado y llevado a la cárcel en Curitiba, es que allí teníamos tal vez 40, 50 personas. ¿Por qué? Porque cometimos errores particulares en la cuestión de ampliar las posibilidades de participación popular para que las clases trabajadoras reconociesen que aquel gobierno era su gobierno. El propio Lula, cuando muchos compañeros y compañeras le dijeron no se entregue, él dice, con esta gente nosotros no tenemos cómo resistir. Entonces él, con su capacidad de y realismo, fue a la cárcel, fue conducido a la cárcel, resistió los 580 días, regresó, emergió nuevamente en el 21, cuando venció en los marcos de la democracia liberal, y ahora emerge en su entorno algo como mitad de la población brasilera para reconducirlo a la presidencia de la República. Eso es el hecho real. La posibilidad nuestra de establecer una perspectiva más consolidada, a mi juicio, dependerá de la capacidad de reconstrucción de los instrumentos de movilización popular para sostener el nuevo gobierno. Muito obrigada, Hamilton. Antônia, não sei como está a questão do tempo. Hamilton, eu sou poeta, a próxima vez vamos falar da poesia.
Eu adoro Carlos Drummond de Andrade Ah, que maravilha. e os poetas brasileiros. Então, a próxima vez falaremos da literatura, da cultura, da música do seu país. Antônia, dime agora ¿qué propones? Sí, Creo que estamos, yo le voy a dejar la palabra a Maribel, que creo que hay algo ya para la parte final, porque pienso que el tema ha sido suficientemente ya debatido y vamos esto ha a sido muy pedirle edificante. permiso. Vamos a pedirle permiso a Hamilton para darle la palabra a Indira Saab. Ella es una compañera venezolana que nos quiere hablar de la situación que está viviendo un diplomático venezolano que el imperio norteamericano tiene secuestrado en una de sus mazmorras allá en Estados Unidos. Entonces, con el permiso de la moderación y de Hamilton, vamos a darle la palabra a Indira. Indira Saab. No te veo para abrir el micrófono. Adelante, Indira. Indira, deja ver si tiene. Parece que salió Indira, se le cayó. Admitir. Ok, vamos a ver si es esto. Hola, Indira. Pero justamente cuando lo anunciaba se cayó. Sí, no está en la lista, no, Maribel. Entonces, cerramos el... Espera, Chiqui, espera un momentito, espera. Le estoy mirando, ¿dónde fue que la vi? Entró de nuevo, ve a ver si te está pidiendo que la... Sí, me está pidiendo, pero no veo dónde darle. Dale, encima del listado, búscala, que tú pones el curso. Ahí te Aquí sale. está, admitir. Adelante, Indira. Ella está entrando ahora mismo. Esto es una situación muy difícil. Ustedes saben que en los últimos años el gobierno de Obama y de Trump bloquearon a Venezuela con una manera muy despiadada, y Alex Saab jugó un papel sumamente importante para que esa nación lograra tener medicina y alimento. Indira le puede hablar muchísimo mejor que yo. Adelante, Indira. Bienvenida a República Dominicana, este diálogo entre Brasil y República Dominicana, y ahora también con Venezuela. Adelante. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos los compañeros. Espero que me oigan bien. Se oye Pido el perfecto. favor. ¿Me oyen? Escuchamos. Sí, perfecto. Perfectamente. Sí. Perfecto. Mi nombre es Indriana Parada. Soy abogada, miembro del movimiento Free Alex Saab. Desde Venezuela, nosotros hemos llevado adelante una campaña de denuncia, no solamente por las medidas coercitivas unilaterales a las que hemos sido sujetos por parte de Estados Unidos. Estamos hablando de más de 763 medidas coercitivas unilaterales legales. Una de estas medidas recayó directamente sobre un funcionario diplomático, representante del gobierno de Venezuela, enviado especial desde el 9 de abril del año 2018. Alex Saab es un enviado especial de Venezuela para asuntos humanitarios. Alex Saab se desempeñaba como... No, se escucha bien, es usted que lo está oyendo. ¿Me oye? Sí, continúa. Gracias. Alex Saab era un enviado especial, o es un enviado especial, que representó a la República Bolivariana de Venezuela para poder adquirir alimentos, medicinas y combustibles en el momento en donde más existía un bloqueo más, el bloqueo más fuerte en contra de nuestra población, y en plena
pandemia del COVID-19 durante el año 2020. En medio de este viaje humanitario hacia la República Islámica de Irán, su avión donde desempeñaba el vuelo humanitario fue interceptado en la isla de Cabo Verde. Allí fue bajado de manera arbitraria y sin haber sido emitida una notificación roja de Interpol y mucho menos una orden de arresto válida, fue arbitrariamente detenido. A partir de allí, dentro de la isla de Cabo Verde, cursaron 491 días de arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos. Alex Saab estuvo durante 36 horas siendo torturado de manera constante. Podemos hablar de golpes, de extracción de muelas a punta de golpes, asfixias con bolsas en la cabeza y con toallas para obligarlo a firmar una declaración voluntaria. Durante estas 36 horas fueron muy fuertes las torturas porque querían lograr que él firmara una declaración voluntaria de extradición. Esto no ocurrió. Alex soportó las torturas y fue llevado ante un tribunal, una juez que no hablaba su idioma y le decretó una medida preventiva de privación de libertad. La ley caboverdiana permite 80 días como lapso máximo de prisión preventiva. Alex Saab duró 7 meses, pero no solamente conforme con esto, díganme. Continúa. No solo conforme con esto, desde el momento en que es detenido, no existía, como lo decía hace un rato, la notificación roja. Esta fue emitida un día después, en donde se deja constancia que fue violado, por lo menos, el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde dice que nadie puede ser roja. Tiene fecha de un día después que Alex Saab fue detenido y la orden de arresto llegó a Cabo Verde 7 meses después, porque la que envió a Estados Unidos de manera apresurada no estaba a su nombre. Así pasó 491 días encerrado, torturado, en donde le prohibieron ver a su familia, le prohibieron tener contacto con sus hijos y al día de hoy lleva más de 800 días secuestrado sin haber tenido todavía contacto con ningún miembro de su familia. Estamos hablando que él no ha podido ver a su esposa, ni a sus hijas, ni a sus hijos mayores. Esta persecución, evidentemente, es una persecución política. Ha quedado demostrado bajo las credenciales del gobierno constitucional de Nicolás Maduro que Alex Saab fue nombrado como enviado especial el 9 de abril del año 2018. Durante estas misiones, Alex ya llevaba 2 misiones cumplidas de manera exitosa y una de sus misiones fue la que nos permitió tener combustible cuando existió el mayor bloqueo y donde la industria petrolera estaba totalmente paralizada precisamente por el bloqueo. Durante todo el proceso judicial en Cabo Verde se le violó su derecho a la defensa, sus abogados internacionales no pudieron entrar a la isla, así como no pudo entrar ningún miembro de su familia. Destacamos que en este proceso Alex perdió a sus padres, tampoco le permitieron tener contacto con ellos antes de morir, perdió a sus 2 padres de COVID-19. Las misiones que llevaba adelante y que llevó adelante era la adquisición, como lo decíamos, de alimentos, medicamentos y combustibles, por eso se denominaba enviado especial para asuntos humanitarios. Todas estas características de persecución política, nosotros la encuadramos en un lawfare conocido, del cual fue víctima, por ejemplo, el compañero Lula, de la cual está siendo víctima la compañera Cristina Fernández en Argentina, del cual intentó ser víctima el compañero Rafael Correa, y nosotros estamos obligados a identificar estos casos y denunciarlos porque no solamente se le están violando los derechos humanos a un ser humano, a una persona, sino están violando la soberanía del pueblo venezolano. Hoy en día se pretende discutir, dígame. Dinos concretamente lo que tú quieres que nosotros hagamos en este caso específico.
¿En qué te podemos ayudar? Que nos ayuden, que nos unamos, que nos ayuden a visibilizar este caso como violatorio de los derechos humanos, grave violación de los derechos humanos y a la soberanía de los pueblos, a la autodeterminación de los pueblos. Se pretende procesar a Alex Saab por ser un representante de funcionario de un gobierno. Alex Saab no ha cometido delitos. Su delito fue viajar para comprar alimentos para el pueblo bloqueado. Nosotros Alex Saab continúa en Cabo Verde. Bueno, no, el 16 de octubre. Continúa en Cabo Verde, ya está en Estados Unidos. ¿Dónde está Alex Saab? Está en Estados Unidos el 16 de octubre del año en Estados Unidos. Fue llevado, extraído de manera ilegal el 16 de octubre del año pasado, del año 2021, sin haber finalizado el proceso judicial dentro de Cabo Verde. Aquí es importante que conozcan que el Tribunal Internacional de la Comunidad Económica de los Países de África Occidental conoció del caso y sentenció que Alex Saab debía ser liberado porque había sido sujeto a una detención arbitraria y por ser un diplomático. Esto emitió 2 veces una sentencia, el 15 de marzo y el 24 de junio, y Cabo Verde, siendo miembro, estado parte de la comunidad y estando obligado a acatar la sentencia, hizo caso omiso y no acató la sentencia, así como no acató la solicitud del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 4 relatores especiales y un grupo de trabajo le solicitó a Cabo Verde detener el proceso de extradición. Nuevamente, nosotros queremos que nos ayuden, que nos unamos para visibilizar estos casos de lawfare, porque este precedente generaría un grave peligro a las relaciones diplomáticas. Es decir, Estados Unidos dice conocer el gobierno de Nicolás Maduro y por lo tanto no respetar la inmunidad de ninguno de sus funcionarios. Un país tiene derecho a decidir con quién tiene relaciones diplomáticas, pero no tiene derecho a impedir las relaciones diplomáticas y comerciales con otros países simplemente o bajo el argumento que no reconoce un gobierno. Aquí se está violando la Convención de Viena y todas las convenciones en materia de derechos humanos. Muy bien. Muchas gracias, Indira. Haznos saber después concretamente qué tú entiendes por visibilizar, qué quieres que hagan las organizaciones que están participando en este evento, si quieres que se pronuncien específicamente sobre el caso de este compañero, a dónde deben dirigir sus comunicaciones para que se sepa y tenga algún impacto. Eso es lo que es un ABC que se necesita cuando dices visibilizar para que la gente sepa cómo actuar y qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Mientras exprésale la solidaridad de este colectivo, tanto a él como a su familia y a las personas que están manejando su defensa. Y vía Maribel, déjanos saber a dónde dirigimos cualquier tipo de comunicación que tú interpretes puede ser de utilidad en este caso. Perdón, Flavia, ¿tú tenías algo que decirnos? Sí, nosotros tenemos en Brasil el Comité de Apoio a Free Alex Saab Brasil. Mire que tengo una flanela, no sé si me también. Nosotros ya hicimos videos de apoyo, también escribimos cartas a Alex, yo lo escribí, tuve o presente de receber su resposta. Entonces temos hecho divulgações com personalidades, com pessoas comuns, com pessoas normais, denunciando o caso de Alex Saab. Então, o movimento se chama Free Alex Saab, que gostaríamos que também, Adriana, se estendesse a la República Dominicana. Temos o Twitter, temos em Instagram, temos em Facebook, então temos uma grande rede de apoio, de solidariedade a Alex, a Camila, que eu tive o prazer de conhecer,
e vamos seguir estendendo. Esta é a proposta, sim, Adriana, de que também se tenha um movimento Free Alex Saab em República Dominicana. Gracias. Muchísimas gracias a las dos. Antonia, vuelvo y te pregunto, al igual que a Maribel, si cerramos, concluimos este Zoom que esperamos sea el primero. El Zoom está sustituyendo las brigadas internacionales, ¿verdad? Porque Yo creo que debemos ya ir cerrando. Exactamente. Porque ya excedimos el tiempo, ya algunas personas están saliendo. Y nada. Muchísimas gracias, Hamilton. Muchísimas gracias, Flavia. Buena suerte. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontece en su país y esperamos con ustedes poder celebrar. Ya tenemos las pelucas amarillas y verdes y la música brasilera y celebrar con ustedes el triunfo de la justicia, de la paz, de la esperanza en Brasil. Celebraremos em 1º de janeiro, em la toma de posse de Lula acá e com a liberdade de Alex Saab. Que viva a democracia. Yo gostaria, Diga, Hamilton. Buenas noches. Una última noches. palabra. Porque en mi país se dice que de los poetas se exige poesía. Y yo me gustaría agradecerles con algunos versos escritos ya algún tiempo, pero son muy actuales. Y esos versos dicen: devo curvar-me até o chão para recolher os estilhaços da estrela, a palavra e o sal que sustentam nossas dúvidas e nossas certezas. Não seremos expulsos do tempo que nos coube viver. Contemplo vigas, tijolos, palavras, os rostos, os corações abertos, as cores, os abraços, as lágrimas, os olhos das pessoas inundados pelo sublime veneno da esperança. Estamos de pé para retomar a marcha interrompida. Agora é a vigília. Agora é a rua, a praça, os becos, os morros, os cais, os corações. O chão da fábrica, o assédio à cerca do latifúndio. As escolas ocupadas pelos que nasceram depois de nós. A guerrilha digital contra a acidez do ódio, que sonha dissolver a invencível alegria de nossa gente. Acreditem, os sonhos do ódio não vingam. Lula presidente. Lula presidente. Lula presidente. Buenas noches. Viva Latinoamérica unida. Lula presidente. Jamás será vencida. Así será. Nos dan por un lado y nos levantamos por el otro. Muchas gracias. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Free Alex Saab. No. Free Alex Sí, Saab. Free Alex Saab. Saludos. Después con Freddy nos ponemos en contacto, Indrina. Sí. Para, Mando un para gran coordinar abrazo a mis acciones. hermanos dominicanos. La tierra Gracias. cristiana, la tierra de Camaño. ¡Que viva Camaño! ¡Que viva! Estoy intentando capturar una pantalla. Ya te voy a mandar Muchas unas gracias. cuantas, Mari, pero tranquila. Ya te voy a mandar unas cuantas, Mari, tranquila. Ya yo te capturé unas cuantas por ahí. Ah, sí. Muy bien. Sí. Entonces le doy. Pero es esto. Freddy que está ahí. Freddy, un abrazo, Elsa. Sí. ¡Hola! ¿Cómo estás Ay, tú? pero qué gusto verte. Y el gusto es mío totalmente. Yo me siento como que si estuviese en Santo Domingo ahora mismo. Así mismo. Sí.
Bueno, Bueno, entonces, qué placer. de verdad, volverlo a hermano. ver. Lady Gregote, un abrazo desde República Dominicana. Hermano, Y un gran a los abrazo. hermanos de República Dominicana. Un fuerte abrazo. Igualmente. Abrazo desde aquí de la tierra del Morro. A Sí, señor. todos. Chao, se les quiere. Patria o muerte. Venceremos. Venceremos.